Conquista española. Fue una expedición de Alonso de Ojeda en las penínsulas de La Guajira en el Cabo de la Vela. En 1502 Juan de la Cosa organizó su propia expedición y volvió a La Guajira, desembarcando en 1502 Martín Fernández de Enciso. En 1510 llegó al Golfo de Urabá, donde fundó Santa María la Antigua del Darién, villa que nunca prosperó por su panda bahía. Cuando llegaron los conquistadores, los indígenas los recibieron amablemente. Los españoles, con intención de hacer trueques o cambio, le dieron a los indígenas espejos y tijeras a cambio de oro y perlas, obviamente un trato muy injusto, ya que eran cosas de poco valor a cambio de cosas con mucho valor. Aprovechando la ingenuidad de los indígenas, empezaron a tratarlos con mucha más violencia, casi a raptarlos por la fuerza para obtener sus riquezas y su fuerza de trabajo. Sus grandes conquistadores fueron Pedro de Heredia, Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, Nicolás de Federman y Ambrosio Alfinger. La llegada de Colón a las Américas a finales de 1492, abrió a la corona de Castilla nuevos mundos que explorar y conquistar. Desde 1492 a 1510, se dieron las primeras fundaciones de ciudades, como Santo Domingo, y las extintas Antigua del Darién y San Sebastián de Urabá. Los primeros problemas que surgen respecto a la jurisdicción de la corona sobre estas tierras era que los primeros conquistadores, a pesar de reconocer la autoridad de los reyes católicos, establecían reglas a su acomodo e incluso, en algunos casos, quisieron establecer dominios apartes. Por ello, la corona decidió una política unificada acerca de las Indias. 1. El establecimiento de una autoridad económica para las Indias, que fue la Casa de Contratación de Sevilla, que a su vez otorgaba licencias a los que quisieran cruzar el Atlántico. 2. Que los exploradores autorizados por la Casa de Contratación se dedicaran a explorar, y nada más, dando informes de lo visto. Para fundar ciudades e integrar el territorio hacía falta una licencia especial. Aunque esto tenía ciertas fallas. 3. Después de estas dos condiciones, la Casa de Contratación arreglaría las leyes de Indias, con la sanción del rey. Por eso, en este caso referiremos la conquista a cada una de las campañas de los conquistadores más conocidos. Pedro de Heredia. A pesar que el primer explorador de la costa caribe colombiana fue Rodrigo de Bastidas, el trabajo de Bastidas más bien pertenece al campo de las primeras exploraciones, además de que la condición de adelantado, la persona autorizada a explorar y conquistar un determinado territorio, le fue conferida a Bastidas posteriormente a la fundación de Santa Marta. Pedro de Heredia continuó el trabajo de Bastidas: explorar las tierras de la costa caribe colombiana. Pedro de Heredia parte de España con la misión de explorar las zonas al sur de la ya establecida provincia de Nueva Andalucía, Santa Marta. Después de pernoctar por Santa Marta, Heredia continúa su periplo al sur, y se encuentra con la desembocadura del río Magdalena, que ya había sido visto antes por Bastidas, primera arteria fluvial de Colombia. Se acababa el año 1532, y Heredia seguía hacia el sur, bordeando la costa, hasta encontrar un cercado de palos en un montículo cerca de la playa. Heredia estaba acompañado por el afamado cartógrafo Juan de la Cosa, que se había propuesto hacer un mapa general de las Indias. Juan de la Cosa, con su memoria prodigiosa, al entrar con el galeón de Heredia a las cercanías de aquel poblado, algo le recordó a Cartagena, Murcia, España, y le comentó sus impresiones al adelantado. Se dice que por ahí salió el nombre de la actual ciudad colombiana. Gonzalo Jiménez de Quesada. A partir de la exploración fallida de Alonso de Ojeda a las zonas interiores, entrar en ellas comenzó a ser la ambición de muchos de los aspirantes a adelantados. En 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada pide, desde Santo Domingo, el permiso de la Casa de Contratación para explorar las zonas interiores de tierra firme, entrando por el río Grande de la Magdalena, descubierto años antes por el adelantado de Santa Marta, don Rodrigo de Bastidas, además de continuar con la labor inconclusa del licenciado de Mompox, Pedro de Heredia, que moría de malaria en Cartagena. Además, Quesada se quería llevar el mérito de encontrar la maravillosa civilización del Dorado, que según las historias se asentaba en las alturas del interior. Jiménez de Quesada pensaba que esta arteria fluvial llegaba a Perú, donde encontraría los tesoros perdidos, que Pizarro no había encontrado en el Perú. Jiménez de Quesada partió de España en la expedición de Pedro Fernández de Lugo y de su hijo Alonso Luis de Lugo. Según los archivos de la Casa de Contratación, Archivos de Indias, la expedición de Fernández de Lugo tenía como objetivo administrar la gobernación de Santa Marta, porque Bastidas perdió el control, y los taironas contraatacaban. Jiménez de Quesada fue con Fernández en calidad de justicia mayor de la localidad de esta Marta.
Para 1537, Pedro Fernández de Lugo nombra a Jiménez de Quesada capitán general de una expedición que remontará el río Magdalena, buscando las ciudades doradas del Perú. Jiménez sale de Santa Marta con varios barcos, y llega de Bocas de Ceniza, el punto señalado en las cartas marítimas de Juan de la Cosa como desembocadura del río Magdalena. Pasados 3 o 4 meses ya, Jiménez de Quesada decide desembarcar en alguna parte de la ribera oriental del río Magdalena, a la altura del actual departamento de Cundinamarca. Se presume que el sitio donde Jiménez de Quesada desembarcó con sus hombres queda cerca de la actual ciudad de Girardot, Cundinamarca. Realmente, a Jiménez de Quesada no le tocó tan duro a su llegada a estos parajes, pues los muiscas ya habían limpiado parte de la maleza, y en ciertos casos, habían talado árboles para cultivar, apurando la llegada de Jiménez de Quesada, quien quería ir al Perú, directo a Bacatá. Para finales de 1537, Jiménez de Quesada llega a la sabana de Bogotá, naturalmente, asustando a los indígenas, pues su apariencia, vestimentas y los caballos, absolutamente desconocidos para ellos, les eran extraños. Incluso hubo algunos que afirmaron que era Bochica, quien volvía tras años de ausencia. La llegada de los extraños provocó una reunión inmediata de los caciques del imperio muisca con el Zipa-Zaque Zazipa, quienes convinieron en eliminar a los invasores. Apresurado por encontrar el dorado, Jiménez de Quesada funda en fecha no especificada una rudimentaria Bogotá, al parecer en donde hoy queda el Chorro de Quevedo, pero los muiscas no toleraron esta vida dentro de sus territorios y en un pestañear de ojos el pueblo fue quemado. Furioso, Jiménez de Quesada arremete contra los indios comenzando la guerra. Tras meses de batallar, los muiscas fueron derrotados aunque no eliminados. Jiménez de Quesada decide encomendar a una comisión la búsqueda de un sitio propicio para la fundación de una capital de estas nuevas tierras. Para marzo de 1538, la comisión falló que el sitio sería Teusaquillo, ya usado por los antiguos pobladores como zona de recreo, por las fuentes de agua cercanas, tenía piedra y madera a corta distancia, además de la presencia imponente de los cerros orientales que conformarían una buena retaguardia para la ciudad. Entonces Jiménez de Quesada decide edificar una iglesia, en el sitio de Teusaquillo. Eligieron el día de la transfiguración para la fundación, 6 de agosto, y esa clara mañana del 6 de agosto de 1538, después de la misa oficiada por Fray Domingo de las Casas, el general don Gonzalo Jiménez de Quesada planta una cruz en medio de una plaza de arena, y en la esquina norte una estaca, con un letrero que nombraba la ciudad: Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo reino de Granada. El nombre de la ciudad y de la región es fácilmente descompuesto. El arcaísmo Santa Fe, al igual que la villa o Santa Cruz de Santiago de era amoldado al gusto del fundador, pero nos recordaba el inicio del proceso de hispanización, que en Latinoamérica jamás se completó. Bogotá, es la castellanización del muisca Bacatá, un recordatorio de la antigua ciudad con tono castellano. Y el nuevo reino de Granada es una mera asociación del paraje de la ciudad con la Granada de España, una ciudad en una sabana, relativamente fría al pie de unos cerros. Otras teorías afirman que era un delirio del mismo Quesada, pues él, que era granadino, estaba ilusionado con inventarse su propia Granada y gobernarla. Se ha dicho que esto es falso, pues tiene más peso y lógica la teoría geográfica. La primera iglesia de la ciudad, la del Humilladero, fue depositaria de la cruz plantada de la plaza y una imagen traída por Jiménez de Quesada por siglos, hasta que fueron trasladadas a la catedral primada. Y así se fundó Bogotá. Sebastián de Belalcázar, autorizado por la Casa de Contratación para explorar la zona al norte de Tumbes, el sitio del desembarco de Pizarro en el Perú en 1521, tierras que Pizarro dejó inexploradas, pues siguió al sur. Supuestamente la misión era ver si había oro en estas regiones, pero Sebastián de Belalcázar buscaba más que eso. Quería fulgurar y darse a conocer, no como un cazafortunas, sino como un fundador de ciudades, un civilizador y urbanizador de las Américas. Esta fue la labor de Belalcázar en la susodicha región. Belalcázar llega a las costas de Ecuador a mediados de 1533 proveniente de Santo Domingo, y comienza su periplo hacia el norte, encontrándose con los pueblos del norte del Tahuantinsuyo, imperio de las 4 provincias, imperio inca, que después de las peleas entre Huáscar y Atahualpa, se desgajaron del imperio y estaban disueltos. Belalcázar se dedica inmediatamente a buscar un lugar para fundar una ciudad en las cordilleras, y para 1534, funda Santiago de Quito, Ecuador. El viaje de Belalcázar sigue al sur, pues los guías indígenas le hablan del oro de los Nariño y los Tumaco, que era poco. Llega a la zona de los Nariño, y al no encontrar nada, hace lo que le gusta:
fundar ciudades, y funda la Asunción de Popayán, Colombia, en 1537, luego sigue bajando y encuentra a los Túmaco, que estaban en decadencia, y funda la Villa Viciosa de la Concepción de Pasto, Colombia. Seguía corriendo el año 1537. Desde Pasto, Belalcázar vuelve sobre sus pasos al norte, pasando por Popayán, Cali, y subiendo la cordillera central para llegar a las planicies del Tolima, donde se encuentra con los altivos pijaos, con quienes tiene problemas, cruza el río Magdalena, y comienza a subir al altiplano, pensando que la zona estaba deshabitada. Para su sorpresa, llega a Santa Fe de Bogotá y se encuentra con que ya estaba fundada por Jiménez de Quesada. Belalcázar insiste en que él es el fundador, pero al cabo desiste. Así las cosas, Belalcázar vuelve y baja al río Magdalena, y al otro lado funda la villa de Neiva, Colombia, en el año 1539. Desde allí comienza a fundar pequeñas villas intermedias que más tarde se convertirían en enclaves de comercio terrestre. En este concepto, Belalcázar se adelantó a su tiempo. En su plan de ciudades intermedias, Belalcázar continúa en su plan de pequeñas villas, al fundar la villa de Buenaventura, Colombia, en 1541, después de fundar en las cercanías de Cali, San Jorge de Cartago, Colombia. Desde Cartago, Belalcázar va al norte, por el valle entre las cordilleras central y occidental. Uniéndose al mariscal Jorge Robledo, funda Santa Fe de Antioquia en 1541, posteriormente Santiago de Arma en 1543, la villa de Madrigal, Colombia, en 1544 y la villa de Caramanta, Colombia, en 1549, creando una red de poblaciones principales e intermedias cruciales para la evolución colonial. Belalcázar finalmente decide conocer la ciudad de Cartagena de Indias, y en ella muere a finales de 1551. Belalcázar es una de las más egregias figuras de la conquista, gracias a su misión urbanizadora y homogeneizadora del territorio nacional. Nicolás de Federman y Ambrosio Alfinger. Nicolás de Federman fue un explorador contratado por los hermanos Welser para explorar los territorios españoles en América. Las exploraciones de Federman no producen fundaciones, pues su misión era meramente económica. Federman partió de Lisboa, el sitio de operaciones americanas de los Welser, hacia las costas de Venezuela ya exploradas por Juan de Ampiés, el fundador de Coro, Venezuela. Llega a Santa Fe de Bogotá poco después de su fundación por Jiménez de Quesada, e incluso pretende adjudicarse su fundación. En 1534 es sustituido por Jorge de Espira. La expedición de Federman trajo las primeras gallinas que se conocieron en estos territorios. Conquista religiosa. Su método era la persuasión y violencia. Esto fue implementado para que la autoridad del rey español fuera tomada con más en cuenta por los indígenas, ya que se suponía que el rey de España era enviado de Dios, pero como estos pueblos indígenas no creían en este Dios, tuvieron la necesidad de implementar esta religión para implementar el dominio de su rey en estas 4 tierras.